tardes, estudiantes de grados octavos de el módulo de Ambientes para las Ciencias Sociales. Hoy vamos a tratar un tema un poco más profundo que la creencia, que es el conocer, es decir, ese paso que damos dentro de los procesos mentales para aproximarnos a la realidad de un punto de vista un poco más concreto y desde el cual, tal como las creencias, nos dan elementos mm, para explicar esta realidad en la cual vivimos, ¿no? Para hablarme de este, pues acudo a la creencia y un pasaje bíblico muy interesante que pareciera que habla acerca del conocimiento. Ofrezco disculpas si no miro a la cámara directamente, puesto que tengo que leer el documento que lo tengo arriba de la cámara. ¿Qué es conocer? Dice la Biblia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: No comas de él ni lo toques porque morirás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: ¿No morirás? No morirás, no vas a morir. Pero sabe Dios que el día que comas de él, sus ojos serán abiertos y serán como dioses, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Este extracto es de Génesis 3 y bueno, vamos a mirar qué sucede con este asunto. Así que los primeros hombres tomaron el fruto del conocimiento. Ya tenían la capacidad de determinar lo que el mundo había en él y sobre esto ubicar su lugar en el mundo y tener conciencia de aquello. ¿Qué le ofreció la serpiente a Adán y a Eva en este caso? Pues al parecer le ofreció fue el fruto del conocimiento. Pareciera ser que Dios, en este pasaje bíblico, quería que los humanos, los dos hasta el momento que había, siguieran viviendo tan solo en el mundo de las creencias, sin distinguir el bien y el mal, sin conocer la realidad de todo aquello que encontraban allí. Alguien podría pensar que efectivamente ese fruto que se encontraba prohibido, algunos llaman la manzana, era efectivamente el fruto del conocimiento. ¿Por qué? Porque bien lo dice la Biblia. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este extracto bíblico menciona en su metáfora cómo se supera el estado natural en el que se encontraba ese primer hombre, esa primera mujer, en el cual todo era creído y nada se podía cuestionar. Y se da paso entonces a una segunda etapa de la aproximación a la realidad que se va a llamar el conocimiento. Debido a lo anterior, Dios se enemista con el humano. Para nadie es un secreto que la historia de la Biblia habla que Dios se molestó tanto con estos primeros humanos, llamémoslos en este caso Adán y Eva, y los arrojó a los dolores del mundo. Como metáfora, no se puede entender que Dios los sacó del mundo al hombre, sino que ahora este hombre era consciente de que era mortal, de que estaba desnudo y que tenía que hacer trabajos para hacerle frente al mundo. La Biblia dice que Dios sacó al hombre del paraíso, pero resulta que es que Dios no creó dos mundos, Dios creó uno solo. Por lo tanto, tal vez no lo sacó del paraíso, sino que ese hombre y esa mujer al comer ese fruto del conocimiento se dieron cuenta no de que a partir de ahora iban a ser mortales, iban a ser inmortales, sino, perdón, se dieron cuenta ahora que estar en el mundo es estar en un mundo mortal, donde hay que trabajar y donde efectivamente están desnudos. El siguiente parte de la Biblia, el Génesis 4, me imagino, hablará entonces que fueron arrojados a otra estancia, afuera del paraíso. Pero pues si Dios no creó dos mundos, sino uno solo, es decir, que el paraíso y el mundo afuera del paraíso eran uno solo. ¿En qué radica la diferencia? Pues que ahora el hombre era consciente de que ese paraíso no existía. ¿Qué implica el paraíso? No morir, no morir, no sufrir. Cuando comen el fruto dicen: ah, carajo, creo que ahora tendremos que ser conscientes de que vamos a morir. Conocer es entonces es ese acto de experimentar y razonar sobre el mundo. Es un paso para comprender la complejidad en la que interviene el reconocimiento de dos lugares. En primer lugar, el del observador y el de lo observado. Todo conocimiento tiene implica ese fenómeno. Perdón, me pongo de pie. Cuando usted va a conocer, usted necesita que haya un objeto,
un algo allí afuera para conocer. Por lo tanto, usted está ocupando el otro lugar que es el del observador, es decir, el que va a adquirir ese conocimiento a partir de la observación. Conocer, conocer como verbo es una acción. ¿Mm? Es tratar de apropiarse de todo lo que se pueda percibir en forma de idea. Conocer es ya traer a nuestro procesamiento cerebral la idea de algo. ¿Mm? Una cosa es ver un perro, otra cosa es creer que los perros tienen, no sé, sentimientos o algo así. Y otra cosa muy diferente es la idea de perro. En ese momento en el cual yo le estoy hablando a usted, es posible que usted, cuando yo le digo perro, usted tenga la idea de un animal mamífero de cuatro patas y de por sí de pronto cariñoso o de pronto perro bravo. Pero la idea del perro está ahí porque usted ya ha conocido un perro. Mm, a partir de esa forma de idea se da el paso a un proceso emocional, a un proceso, más bien, se pasa de un proceso emocional, ¿sí? Cuando creemos, utilizamos la emoción, el deseo, ya les había hablado en episodios anteriores, que cuando uno cree algo es porque uno desea que eso que uno cree sea de determinado modo. ¿Mm? Por ejemplo, creo que la pandemia terminará antes de Navidad. Creo que la pandemia no va a durar mucho. Creo que me voy a graduar, creo que seré feliz en el futuro con mi matrimonio, mis hijos, mis mascotas, en fin. Ahí usted está pensando con el deseo. Conocer es pasar de ese proceso emocional a un proceso netamente mental y racional. Podríamos decir que como existe la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en este momento podríamos hablar de una Trinidad entre sujeto, objeto y conocimiento. ¿Mm? Es ahí. Ese es el fruto que nos abre el el ojo mental o cualquier ojo, a conocer la realidad, a ser conscientes de ella. Por ejemplo, usted cree que la pandemia terminará en septiembre, pero resulta que, dada su experiencia sensitiva, es muy posible que ya no crea eso y que tenga conocimiento que se puede extender o no. Cuando usted piensa en eso, ya está haciendo un proceso mental y racional porque ha tenido suficiente información verídica que le permita eh, plantear, además que desee que cambien las cosas, pero su inferencia, su pensamiento le hará caer en cuenta que es más imposible que lo que piensa. Por supuesto que esta acción, el conocer, es una acción. Esa acción de conocer es también otro objeto de conocimiento. Y quiero que en estos siguientes módulos, dos clases más de pronto que hagamos sobre conocer, entendamos también de cómo carambas es que nosotros conocemos. Ya hemos hablado de por qué creemos, dónde está la creencia, dónde está el amor, ¿sí? Y ahora es cómo es que nosotros hacemos ese proceso mental para conocer. ¿Mm? De allí, de las formas en las cuales conocemos, vamos a encontrar que la historia habla de muchas posiciones, ¿sí? Dogmatismo, escepticismo, relativismo. Es decir, el dogmatismo es, es darle al conocimiento científico un valor universal e incuestionable, casi como el de la creencia. El escepticismo es negar que la realidad es una y absoluta, pues porque para conocer se necesitan unas disposiciones. Por ejemplo, es muy diferente acceder al conocimiento si se está cansado, acceder al conocimiento si se tiene miedo, acceder al conocimiento si se tiene interés, acceder al conocimiento si se gusta. En fin, ese tipo de situaciones a partir de las cuales usted conoce, por ejemplo, ahora que usted es posible que esté en casa queriendo conocer, sea muy diferente a si está en este momento sentado en el salón de clases escuchándome hablar de esto, ¿sí? Como cada situación modifica el, la acción que hace el objeto, el sujeto que conoce, pues unas personas son escépticas y dicen, no, tal vez la realidad como una no existe y lo que conocemos son solo algunos ápices, algunas referencias, unas especies de sombras como las que vemos en la parte posterior mía. Y el relativismo como aquella ciencia, no mentira, no, el relativismo no es una ciencia, como aquella postura que dice que el conocimiento depende
del objeto, tanto como del sujeto. Es decir, de la cosa que quiero conocer como de mi persona como persona que quiere conocer. Así dan las cosas. Eh, Cuando usted quiere conocer un algo, pero solo quiere conocer ese algo, perdón, solo quiere conocer una porción de ese algo, resulta que usted ajusta su mente a querer entender solo algunos aspectos, dejando filtrar, dejando pasar otros. Eso es relativismo, porque el conocimiento está relacionado con la intención de aquella persona que quiere conocer. Si estuviéramos en el salón de clase, podría responder muchas preguntas que espero tal vez las hagan después. A partir de ahora surge la pregunta, ¿dónde nace el conocimiento? Amigo, usted, ¿dónde nace el conocimiento? ¿Dónde cree que, que esté? ¿Sí? ¿Está en un momento de la historia, efectivamente? ¿Está en un momento de los mitos y la cultura? Como en el caso griego, cuando Prometeo les entrega el fuego a los hombres para que ellos ahora sí vean la realidad y puedan tener esa luz del conocimiento y por lo tanto Prometeo es castigado. O el conocimiento también debe nacer en algún momento de de nuestro propio desarrollo biológico. Según la historia, podríamos determinar cuatro corrientes en las cuales nace el conocimiento. Una que afirma que todo conocimiento proviene de la razón, como ideas innatas. Cuando yo a usted le digo en este momento carro 4x4, lo más posible es que usted tenga ya una idea, ¿sí? Tal vez usted jamás se haya subido a un automóvil, no sepa cómo se maneja una camioneta 4x4, pero usted tiene una idea. Esa corriente del origen del pensamiento, del origen del conocimiento, el racionalismo, dice que es que el conocimiento ya lo tenemos todos dentro de la cabeza y que en medida que experimentamos con el mundo exterior, se va haciendo patente, ¿sí? Es decir, como si al nacer de nuestro cerebro tenemos todo el conocimiento del mundo y en medida que nos vamos enfrentando con ciertos aspectos del mundo, esas ideas van tomando fuerza. Hay otra corriente que afirma que el conocimiento viene de la experiencia con el objeto. Eso se llama el empirismo. ¿Mm? Les pongo un caso. ¿Cómo conocí la ortiga y cómo pica de feo la ortiga? Porque tuve que caerme encima de un jardín con ortigas y picarme los brazos, la cara y el cuerpo para conocer que la ortiga efectivamente es una planta urticante. Había leído, me habían contado, pero hasta que no experimenté ese asunto, no tuve conocimiento sobre eso. Así con la vida. Esa corriente dice que que de pronto nosotros nacemos es con el cerebro vacío y vamos alimentándolo de conocimiento única y exclusivamente en la medida que vamos interactuando y recibiendo información de, de ese mundo exterior, llamémoslo así, aunque no considero que sea un mundo exterior porque nosotros hacemos parte de ese mismo mundo. Hay otra corriente que afirma que nada puede ser conocido como es en su esencia, porque al mirarlo, al intervenir nosotros como sujetos, operamos sobre ese objeto y le imponemos nuestras ideas. Esto es una mirada crítica al conocimiento. Muy parecido a lo que les hablé ahorita del relativismo, tiene mucho que ver, es decir, eh, usted de pronto estudiante quiere conocer humanidades como modalidad, pero no le interesan todas las asignaturas. No le interesa la metodología de la investigación, no le interesa la antropología, no le interesa la sociología, sino le interesa solo la literatura o las comunicaciones. En ese caso, querría decir que cuando usted conoce las humanidades, usted solo quiere conocer la parte literaria y la parte comunicativa y desconocería efectivamente lo demás. Para conocer algo en esencia, entonces habría que conocerlo todo, 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 todo. Pero ese criticismo dice que siempre nuestro punto de vista dejará pasar, dejará filtrar otra información más. Y bueno, hay una unión, ¿sí? Como todo, siempre ese pensamiento científico occidental, europeo, mezcla todo, y hay una unión extraña entre el empirismo y el racionalismo que se llama intelectualismo. ¿Qué quiere decir? Que con el intelectualismo usted aprende, es mediante la lectura, usted no necesita, digamos, conocer un carro, subírselo, saberlo manejar, sino sencillamente leer manuales y cuanto documento hable sobre ese carro, por ejemplo. El intelectualismo une
la experiencia con considerar que también se tienen ideas ya innatas en la cabeza, las cuales se van a desarrollar haciendo por medio de la lectura, ¿sí? Desarrollando el ejercicio intelectual sin dejar de lado la parte experimental. Ahora, siempre que hablo sobre esas clases me pregunto, ¿todo aquello es real o es ideal? Es decir, ¿es concreto? ¿Todo el mundo es concreto? ¿O serán solo ideas que tenemos? Como cuando estamos en un sueño y no discernimos que estamos en un sueño y para nosotros es real. Tocamos, probamos, nos duele algo, volamos, bueno, experimentamos una serie de cuestiones, pero está en el mundo de las ideas. ¿Será que este video que está viendo usted es una idea suya? ¿Será que usted está soñando que tiene esta clase? Es decir, ¿aquello que se conoce está afuera de nosotros en concreto? ¿O es una elaboración, una proyección de nuestra mente? ¿Será una idea? Con esta pequeña duda, inquietud, los quiero dejar para que no dejen de pensar frente a la importancia del conocimiento, cómo hace usted para conocer y sobre la veracidad del mundo. Muchas gracias, fui Yacer Sandoval, hoy dejándome ver desde la penumbra de mi sala para que tengan un poco de conocimiento. La actividad es la siguiente, muchachos. Quiero que averigüen, quiero que consulten en internet cómo opera el conocimiento dentro de nuestra cabeza. Y por otro lado, quiero que ustedes me escriban y me manden obviamente el correo, cómo es que usted experimenta el conocimiento. Muchísimas gracias, estudiantes. Dios los bendiga.